Con los años, la sabiduría vencerá. A medida que pasan los años, descubrimos que si tan solo los seres humanos nos esforzáramos en ser personas de bien, con grandeza en el corazón y el alma, este mundo que nos trae de cabeza sería mucho mejor. También he aprendido que damos valor a lo que no lo tiene, y las cosas importantes las dejamos de lado. La vida te enseña que no es mejor persona el que todo lo tiene, sino el que es bondadoso de corazón. Todos buscamos ser amados y apreciados, y al no conseguirlo caemos en el error de comprar el cariño de los demás. Mi padre decía que el respeto se gana, y que al fijarnos en una persona lo hiciéramos con la mente abierta y el corazón más frío que caliente. Y si, según pasan los años, así lo voy confirmando. Conviene alejarse de las personas egocéntricas, aquellas que viven halagándose a sí mismos. Por el contrario, es sabio rodearse de personas que te pongan a ti primero antes que nada. Nada ni nadie debe darse el lujo de tratarnos como quieran, como si fuéramos de su propiedad, ni de hacer con nosotros lo que ellos piensen. El amor se debe dar así, sin nada más. De lo contrario no es amor. Este mundo no es perfecto, las personas no lo somos. Y por ello, hay que tener mucho cuidado a quien entregamos nuestro amor y confianza, tiempo, esfuerzo y sacrificio. Porque las personas que reciben esto de ti deberían ser alguien que no piense solo en sí misma. Debe ser alguien que se alegre de tus logros y te preste sus brazos cuando caes. Debe ser alguien que esté siempre a tu lado, no solo para lo bueno, sino también para momentos feos. Si te entregas en cuerpo y alma a alguien que no sea así, caerás y al hacerlo tendrás que levantarte solo. Una relación así no te conviene para nada, porque te lleva a ser quien siempre da, recibiendo algo solo cuando las cosas están bien. Nada de apegos, nunca son buenos, porque al apegarte a alguien siempre estarás dependiendo de esa persona para todo. Si algo quieres, ve por ello, que nada ni nadie te lo impida, pues tú sabes qué es lo que te conviene y qué te mereces. Hay que ser buenas personas, conviene amar, pero sin apegarse tanto como para perder la propia voluntad. Sé fiel a ti mismo, sé la persona que siempre querías ser, vive conforme a tus propios criterios, a lo que a ti te hace feliz, no a lo que los demás piensan que te haría feliz. Si quieres amar, ama libre y plenamente, no te avergüences de decir te quiero o abrazar a quien te dé la gana, de reír hasta que te duela la panza y decir lo que piensas en el momento que lo haces. No vivas de forma reprimida, y aunque esto parezca un poco fuerte, solo con los años aprendemos que no tenemos por qué callar cuando debemos hablar. Busca alcanzar tu propia independencia, tu seguridad no debe depender de otro. Has de encontrarla en ti mismo, no dependas de otros para saber que nada te faltará. No hay nada más loable que conseguir las cosas por tus propios medios. Sé independiente, nadie necesita a nadie. Lo que queremos todos es que nos amemos con nuestros fallos y aciertos, pero sin que se aprisionen ni tampoco aprisionar a nadie. Solo así sabrás que el amor está en cada uno y no es obligado. Evita las relaciones tormentosas. Ya tenemos la suficiente madurez para saber escoger. Muchas veces nos dejamos llevar por cosas superfluas que no aportan nada a nuestras vidas, y demasiadas veces rechazamos e ignoramos a personas que valían la pena, personas que igual incluso no llegamos a amar, pero que los apartamos de nosotros por trivialidades y cosas que con el tiempo te das cuenta que no eran tan importantes como en su tiempo creímos. El tiempo nos lleva a darnos cuenta de que demasiadas veces en buen juicio se nos nubló por dejarnos llevar por las apariencias. Aprendamos de los errores cometidos. El pasado ya no se puede cambiar y por eso ya es tarde. Sin embargo, sí podemos aprender y hacer caso de nuestro corazón y a pensar antes de actuar. Los años nos traen arrugas, pero también sabiduría. Sé que nunca seremos las mismas personas de antes y que también lloramos y nos arrepentimos por no haber hecho tal o cual cosa.
mas nunca es tarde para recapacitar, pensar y realizar cambios en nuestra vida. Pero antes de dejarnos llevar por el momento como en nuestra juventud, pensemos bien las cosas. Si hace falta, meditemos muchos días o semanas, pues ahora sabemos que los pasos importantes pueden llevarnos tanto a la felicidad como a la tristeza. A medida que pasan los años, es verdad, quizás no somos los de antes, pero a nuestro mundo habremos alcanzado más belleza, inteligencia y madurez. Ahora seamos personas que se sienten seguras de sí mismas, personas sabias, que no se dejan llevar, sino que saben lo que quieren. Igualmente, veamos a las personas tal como son, no solo por lo que tienen o por lo que poseen, pues la vida nos enseña que eso carece de importancia, que hay más felicidad en tener a alguien que solo sea bondadoso, pero que esté siempre a nuestro lado. Lo superficial queda para quienes no miran el alma. Relato inspirado en Soshan. Eso te lo enseñan los años, y no hay mejor consejo que el de un viejo, dice un adagio popular. Esperamos que este video haya sido de tu agrado y que lo puedas compartir para que muchas más personas entiendan lo importante de la sabiduría. En Pensamiento de Color tratamos de que cada mañana coloques color a tu vida. Regálanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal para mejores y nuevas reflexiones. Hasta pronto.